Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del día aquí en Asturias Televisión en Telecable, en esta jornada de miércoles en la cual, bueno, pues como pueden ver, tenemos un programa de armas tomar, un programa que creemos puede ser interesante para ustedes debido a sus tres contenidos no habituales y un programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Serán tres las espadas que tengo, bueno, pues ante mí esta noche para comenzar el programa ya con fuerza, para comenzarlo con energía. Bueno, pues ¿por qué? Porque el próximo sábado 30, bueno, pues ya cerquita, el Polideportivo Jorge Gocheaga de la capital asturiana acoge desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 4 de la tarde también, bueno, pues un Open de esgrima del cual vamos a hablar a continuación. La esgrima, como saben, es un deporte, pero bueno, pues no es el fútbol, no es el baloncesto, no es el balonmano, no llena esos estadios, bueno, como vemos en las grandes retransmisiones deportivas. Sin embargo, tiene una técnica que van a ver depurada, tiene muchas horas de esfuerzo, de dedicación, tiene mucha historia, y para hablar de todo ello se encuentran esta noche con nosotros dos personas que saben y mucho de este asunto. Son Alejandro Polo, presidente de la Sala de Armas de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él, Rubén Rodríguez, presidente de la Asociación Éstula. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ambos bajo la atenta mirada, en este caso no la ven porque está tras las cámaras, de Liana Campos, que es la presidenta de la Federación de Esgrima del Principado de Asturias. Bueno, pues entonces, Open el próximo sábado 30, acceso libre, acceso gratuito. Las personas que vayan, ¿qué es lo que van a poder ver? Bueno, pues es un Open, es un torneo abierto, como la propia palabra lo dice, aunque aún así es puntuable para el ranking regional de esgrima que tenemos en Asturias de hace unos años. Y lo que van a ver es una competición en torno a, bueno, esperábamos unos 100 tiradores, seguramente sea un poco menos, tiradores, bueno, persona que practica la esgrima, evidentemente, y pues dos categorías, cuatro categorías, luego en otras dos, masculino, femenino, absoluto, mayores de edad, y luego menores de 17 años. Torneo de carácter internacional porque viene gente de fuera, no solo de aquí Sí, de España, ¿no? Hombre, no es oficial, evidentemente, pero sí que tenemos tiradores de Francia que nos acompañan en este evento. Bueno, en el fondo es celebrar el aniversario del club, que es lo importante, ¿no? Aparte luego de dar a conocer el deporte, claro, etcétera. Precisamente, dar a conocer el deporte. Vamos a ver, decía yo antes al inicio, no es el fútbol, no es el baloncesto, no es el balonmano. Bueno, ¿en qué momento está la esgrima en España y en Asturias? Bueno, pues no sé. Te dejan solo ante el peligro. Bueno, no tengo ningún problema. Hemos vivido tiempos muchísimo peores en esgrima, en Asturias, bueno, en Oviedo y en Asturias. Vamos poco a poco creciendo. Ahora mismo estamos en torno a unos 100 licencias de tiradores regionales, que está bastante bien, teniendo en cuenta lo que es esgrima, ¿no? Y bueno, vamos, yo creo que eso, el crecimiento es bastante sostenible, vamos a decirlo así, ¿no? No hay nadie que se dedique profesionalmente a llevar ningún club de los cuatro que tenemos, que recuerdo tenemos uno en Navia, tenemos uno en Lugo de Llanera y luego tenemos el de Gijón y el de Oviedo. Entonces, claro, es todo por amor al arte, dedicamos unos más y otros menos, ¿no? 6 horas se entrena en Oviedo a la semana y, bueno, un colegio, una actividad extraescolar. Entonces, bueno, estamos muy limitados en ese sentido, por eso no queremos correr, no tenemos ningún tipo de prisa. Lo importante es que los que estamos sigamos practicándolo, que haya cantera, que a día de hoy, por lo menos en Oviedo, hay una cantera importantísima, y luego darnos a conocer, bueno, este campeonato, digamos, que puede ser claro, es uno de los objetivos, evidentemente, luego intentamos hacer exhibiciones, redes sociales, bueno, pues lo que todo el mundo conoce, ¿no? Antes era muchísimo más complejo dar con la actividad. Yo empecé con 11 años, y siempre practiqué muchos deportes, estuve federado y estaba hasta los 18, 19, siempre en 3, 4 deportes a la vez. Y claro, de repente dio la casualidad que mis padres se enteraron que había esgrima en Oviedo. Sí. Que a día de hoy es algo casi marginal, que muy poca gente lo sabe, pues en aquellos años era, bueno, pues un milagro, claro, básicamente, ¿no? Claro. Iba a un sitio, vieron un cartel, ahí esgrima, ¿qué te parece? Bueno, probé y evidentemente continuó porque es un deporte que engancha muchísimo. Eso es un valor añadido del deporte, de la esgrima, ¿no? Todos, evidentemente, claro, pero la esgrima yo creo que tiene algo especial. Ajá. ¿Más hombres que mujeres?
Actualmente sí. Ahora hay cada vez más mujeres, de hecho, bueno, la presidenta es una mujer y cada vez hay más presencia femenina, pero en casi todos los deportes de combate se suele ver más hombres que mujeres. Y a pesar de que este es un deporte de combate, que no es de contacto, es, digamos, es de los más light, más ligeros de contacto. Simplemente tenemos protecciones que nos evitan lesiones y estamos, sobre todo en esgrima deportiva, con unas espadas que son bastante ligeras, que no hacen daño así muy evidente. Hombre. No demasiado. No demasiado. Claro. Sí. Evidentemente, hay un contacto, puede causar un pequeño moratón o tal, pero bueno. Claro. Que no es lo habitual. Lo habitual en un entrenamiento es salir igual que entraste, con todas las extremidades bien y tal. Claro. No es nada que veamos como en las películas que empieza a salir gente desmembrada. Hablaremos posteriormente de las películas. Me decías, Alejandro, te iniciaste con 11 años en el tema. Rubén, ¿tú te iniciaste? Yo debía de ser 13 años. 11, 13. Años. ¿A qué edad? Bueno, pues aquellas personas que nos están viendo, oye, el chiquillo, bueno, pues parece que el fútbol no le llama, el baloncesto no es muy alto. ¿A qué edad sería bueno iniciarlo? Pues 8 años es una muy buena edad, ¿eh? Hay categorías a nivel nacional, hay categorías ya de M10, bueno, puede haber categorías inferiores. Están M10 es la más, como acelerándolo mucho, porque hay materiales, antes solo había un tamaño de espada, vamos a decirlo así, ahora hay tamaños de espada para niños pequeños, ¿no? Entonces se abre un poco ahí lo que es el abanico, por lo menos en cuanto a competiciones oficiales. Sí, oficiales federadas. Lo ideal es empezar a modo de juego, ¿no? Como cualquier tipo de deporte, sin ningún tipo de presión, a ser posible antes, o sea, pronto, pero bueno, yo creo que 8 años es una edad súper buena. ¿Les lleva mucho tiempo? ¿Les quita mucho tiempo de...? Lo mismo que cualquier otro deporte, la dedicación que quieras dedicarle. O sea, tú puedes empezar con 1 hora a la semana, 2, 4, y dedicarte luego profesionalmente a ello. Oye, algunas personas se preguntarán, careta, peto, espada, ¿es caro practicar esgrima? Anteriormente sí, ahora es muy barato. Un equipo básico son 150 euros. 150 euros estar vestido entero. Pantalón, chaquetilla, protector de abajo, de pecho, careta, guante y la espada. Por 150, 180 euros puedes gastarte un poco más para tener una espada mejor. Pero sobre ese, no es un precio muy caro. Por ahí ya libras. Y lo que preguntarán muchas mamás, ¿y se manca el chiquillo? Pues, hombre, algún golpe lleva, ¿no? Este deporte, en el fondo, lo que tienes que hacer, básicamente, es tocar y que no te toquen. Si te tocan, puede haber, oye, pues un mal golpe, que tengas un moratón, etcétera, pero bueno... pero no es mucho más lesivo que un deporte como el fútbol. O sea, una caída en fútbol es mucho peor que una patada más. Una patada con los tacos, pues eso mola. Que te entran ahí a la espinilla. Bien, deporte. Asturias, a nivel nacional, ¿vamos bien? ¿Seríamos mejorables? Bueno, hay mucho que mejorar, hay muchísimo trabajo por hacer. Hemos tenido más representación en competiciones nacionales de lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Es lo que te decía antes de intentar crecer de una manera así, bueno, sostenible, como dije. Claro, se nos presenta el hándicap a pesar de los desplazamientos. Claro, los fines de semana pues hay que coger después de trabajar, irse, pues lo más cercano puede ser Valladolid o Burgos a un campeonato, por lo menos oficial. Intentamos hacer lo que es el norte. Hay bastante nivel en Galicia y bastantes competiciones a las cuales solemos acudir, en Cantabria también. Aquí tenemos un circuito de unas 4 o 5 competiciones anuales, que también está bien, y bueno, más o menos nos vamos defendiendo con eso, ¿no? Sí, es verdad que hay gente, hay un chico en mi sala, por ejemplo, que compite a nivel nacional de veteranos, ¿vale? Y a nivel internacional también, ha ido a algún campeonato del mundo, etcétera. Entonces, eso por lo menos yo creo que es el único representante a día de hoy de competiciones nacionales. Españoles por el mundo, ¿estamos bien representados fuera de nuestras fronteras? Bueno, Julen Pereira, por ejemplo, que quedó séptimo ahora en el Mundial. ¿Era mundial o era un torneo de...? Me parece que fue la primera Copa del Mundo de la temporada, el Grand Prix, es un circuito internacional. ¿No? Y no quedamos realmente muy arriba, no hemos ganado ninguna Olimpiada, es el máximo que quedó un tercer puesto, pero bueno, hay un nivel bastante aceptable en España. Sí. ¿Quién es el Messi de este deporte a nivel mundial? Pues a nivel mundial, ahora en Sudamérica hay creo que unos tiradores bastante buenos. Estuve viendo hace poco ahí unos vídeos de unos sudamericanos y la verdad que funcionaba muy bien. Me parece que era un venezolano, no sé decirte el nombre. Por desgracia controlo ya más los que eran del año 92. Me acuerdo del campeón de las Olimpiadas del 92, o sea, estoy en un punto ahí, ¿sabes? Pero bueno, hay bastante nivel. Francia siempre ha sido una potencia mundial.
los países del este, o sea, Rusia, los países del este, luego los países asiáticos, China y Japón están muy fuertes, y en España hemos tenido tiempos mejores, porque en su día hubo un campeón del mundo, se llama Manolo Pereira, que es padre del chico que decía Rubén, que es Julen Pereira, que a su vez, su madre, si no me equivoco, me parece que también fue bronce por equipos con el equipo nacional de espada, que era una cubana, Taimicha me parece que se llama. Y ese ha sido, digamos, lo máximo que se ha logrado en espada. Luego ha habido campeones del mundo y tal, en otras categorías. Y luego Pirri, perdón, abajo, que es un chico que hizo bronce, que tiene un poco más de nosotros que edad, ahora mismo está, yo creo que ha colgado ya lo que es la esgrima a nivel de competición, pura y dura, de alta competición, pero se hizo un podio, se hizo una medalla de bronce en unas Olimpiadas, que la verdad que es estupendo. Se dice pronto. Y es un deporte de caballeros, quiero decir, muchas veces vemos en deportes, tipo el fútbol, el baloncesto, donde de repente se calientan y llegan a las manos. ¿Se puede dar el caso que no es habitual. De hecho, en la normativa es muy explícita en cuestión de faltas de respeto, en violencia, está todo muy normativizado para que eso no ocurra. Y si ocurre, aquí tenemos la tarjeta negra, que es expulsión del torneo directa. Correcto. O sea, si una persona empieza a insultar o falta el respeto al árbitro, a otro competidor o incluso al público, se va fuera. O sea, eso es inexcusable. Esto es un deporte que tiene un gran respeto por el oponente. El oponente es el que nos va a dar nuestra seguridad para no hacernos daño. Entonces, yo le respeto a él me respeta a mí, y solemos tener las competiciones muy tranquilas. Yo en todos los años que he ido, no sé si he visto una tarjeta negra en toda mi vida. He ido un montón de ellas. Sí, la tónica general es que la gente sea tranquilo, evidentemente. Aparte siempre hay excepciones, ¿no? Y alto nivel. Hay más tensión, puede haber. Pero evidentemente ya te juegas más, ¿no? Pero lo normal, hay un código bastante bien establecido, ¿no? Hay un saludo inicial al adversario, un respeto, evidentemente, al árbitro. Esto no es como puedes hablar con él, ¿no? Es como el rugby, que es intocable, que sería, digamos, un golpe de castigo. Pero siempre con respeto. Con respeto. Evidentemente. Y luego al final igual saludas al componente, al árbitro, al público, os dais la mano, etcétera. Yo he visto algún caso muy excepcional sobre todo antideportividad, ya con el material. Por ejemplo, igual coger la careta y romperla tirándola, pues enfadado. Y eso también está penalizado. También está castigado. Claro. Al ser un deporte internacional, entiendo, o me decía antes vuestra presidenta, que las reglas son las mismas para un finlandés, para un japonés, para un español o para un venezolano. Sin embargo, cuando vamos ya a esgrima histórica, si es que se puede llamar así, ¿hay escuela española diferente a la que pueda ser la inglesa, la francesa? Sí, cambia. Bueno, lo que estamos hablando hasta ahora es de la esgrima FIE, digamos, la Federación Internacional de Esgrima, que tiene una normativa en todo el mundo. O sea, eso ya está establecido, es un deporte olímpico y ahí no lo puedes mover. Nosotros en esgrima histórica, digamos que es un deporte que está basado en un arte marcial. O sea, nosotros hemos empezado como arte marcial y ahora se está deportivizando para que entre en una serie de torneos. Para hacer una serie de torneos, evidentemente tienes que poner unas reglas comunes. Ahora mismo se están trabajando. El primer torneo de prueba que se hizo fue en los Juegos Europeos de este año, que he ido a participar afortunadamente con el equipo español y no lo hicimos del todo mal. Bien. Y fue la primera, digamos, competición internacional que se hizo con una normativa para todos igual. Entonces, ahora sería ir implantando esa normativa en todos los torneos que se están haciendo en España y en el resto del mundo. Entonces, bueno, eso ya es un trabajo, digamos, arduo, porque cada escuela, cada país, incluso cada sala, tiene una especificidad. O sea, no es lo mismo lo que estoy haciendo yo aquí que lo que hacen otros en Barcelona, que los que hacen otros en Francia. Porque la esgrima histórica, digamos, estamos abarcando desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. O sea, hay tanto y tan variado que es muy difícil acotar y decir, esto se tiene que hacer así. Pero en cuanto a lo que es la normativa de un torneo, sí es más fácil acotar y decir, los tocados van a ser así, van a costar estos puntos aquí, digamos, ir por lo menos haciendo una cosa un poco más homogénea en vez de tan heterogénea. Claro, como muestra de esgrima histórica, bueno, nos habéis traído 3 armas, bueno, que me vas a explicar un poquito. Esta tan grande, ¿esto qué puede...? ¡Ay, perdona! Lo han matado. No. A ver, ¿esto qué puede pesar? Esto es una espada larga que pesa sobre 1,7 kg, no más de 1,8 kg. No suelen pesar más de 2 kilos este tipo de armas. Se utilizan con las dos manos, porque tiene el mango bastante largo, poniendo la mano derecha, si eres diestro, lo más adelante posible de los arriaces, que es la cruz, y la mano izquierda en la parte de abajo, donde es el pomo. Más o menos, tal cual. Ahí, y la mano izquierda lo más cerca al pomo, o incluso agarrando por encima del pomo,
porque así te da más palanca. Con eso Bien. da mucho juego para trabajar. Esta espada sería una espada tipo feather, que es tipo, la hoja es pluma, llaman, Sí. que es, se han recortado los filos. Mm. Era una espada deportiva, entre comillas, del siglo XVI. Era lo que utilizaban los caballeros del siglo XVI para hacer torneos. Ajá. Quitaban los filos para no hacerse mucho no hacerse daño, mucho pero bueno, daño. se daban bien. Claro. La espada que tenemos en La medio siguiente. es una espada de una mano, evidentemente, que se puede trabajar con un broquel, un escudo chiquitito, Sí. y sería a partir del siglo XIII, siglo XIV, hasta el siglo XV-XVI se utilizaría mucho. ¿Esta qué puede pesar? Esta es sobre 1,2 kg, 1,100 kg, por ahí anda, no suelen ser muy pesadas. Y esto son pesos reales, o sea, estos están basados en museos y Sí. reproducciones históricas reales. Correcto. Lo único que hemos hecho, para mayor seguridad, es quitar el filo, Sí. no afilarlas y quitarles la punta. Normalmente Sí. van todas abotonadas Sí, sí, sí. delante, con un cuero, con un plástico, para que, aunque sea metal romo, no sea que te apuñalen con un destornillador, Claro, sino que, claro. que sea una cosa más segura. Claro. Y la que nos queda ¿Y la es última? sobre 1 kilo de peso, Sí. es la espada ropera. Sí. Esta, digamos, sería el exponente de la verdadera destreza española. En el siglo XVII era la escuela más avanzada del mundo, de aquella. Sí. Y esta era la espada que se utilizaba en el siglo de oro español. Y es una espada, eso, sobre 1 kilo, que se utiliza con una mano. Y lo mismo, pues están abotonadas delante para evitar hacer lesiones y están sin filos ni... Esta, o un modelo similar a este, es lo que leemos en las novelas de Reverte de la Triste, que dice Sí. 1 metro de toledana y 1 palmo de vizcaína. Tal cual. Ajá. O sea, esto sería, la hoja es 1,05 m. Sí. Es el metro de Esto es el toledana. metro de toledana. Este es el metro de toledana. Y la vizcaína, que no la he traído, es una daga, que más o menos son unos 45 o 50 centímetros, que es un poco más de un palmo, Sí. que se utiliza en conjunción. O sea, Claro. puedes utilizar esta... Claro, las espadas a una mano te dan la posibilidad de que la mano que te queda libre, Te queda libre. utilizarla con otro tipo de arma, cosa que en deportiva no se hace. De hecho, llevas la mano abierta para indicar que no Sí, llevas una daga, que no llevas y nada. cuando se saluda con la mano abierta para decir, Claro. oye, que tengo la mano libre, no Libre. tengo una daga. En este caso, sí, tenías la daga aquí atrás Mm. para trabajar con ella, o incluso con la capa, el sombrero, Sí. otro escudo, Sí, sí, sí. otra espada, un farol. Con el farol también se utilizaba para deslumbrar en las calles, por ejemplo, aquí en Oviedo, en la calle Oscura, Ajá. se hacían duelos a espada. La zona alrededor de la catedral, que es Sí. lo más llano que hay Sí. en Oviedo, Sí. se utilizaba para hacer duelos, en el siglo XVI, Sí, XVII sí, sí. y demás. Y se utilizaban por la noche para que no te pillara la guardia, y si ibas con un farol le podías deslumbrar al adversario. Correcto. Entonces, Qué curioso. Ahí Qué hay curioso. muchísima, Hay muchísima muchísimo historia, que ¿no? En cuanto contar, al sí. tema. Hablamos de Reverte, Pérez Reverte, hablábamos de A la Triste. Vamos a ver, el cine. ¿El cine es, los sueños son, o lo que vemos tiene algo de verosimilitud? A ver, Bueno, tú eres más experto, eres experto en a ver, histórica, ¿no? sí, a ver, mitad, mitad. Lo que vemos en el cine es esgrima escénica. Es una esgrima que está contando una historia. Sí. O sea, estás haciendo una coreografía. Evidentemente no es un combate libre, que se están pegando dos fulanos por la calle. El director quiere contar una historia y tiene que llegar a un desenlace. Sí. Entonces se monta una serie de ataques o de paradas, frases de esgrima que se llaman, Sí. para contar esa historia. Entonces, en esa historia entra que si el protagonista es muy violento Sí. o si es más refinado, Ajá. cambia, digamos, el estilo. ¿Qué es realista? Bueno, a ver, los ataques podrían ser reales, pero claro, con una seguridad. Claro. La magia del cine nos ayuda a entrar dentro de la escena, que veas la espada más cerca de donde ha quedado realmente, Sí. las tomas, que pueden ser varias tomas, hasta que quede correcto el montaje hecho, pues hay, digamos, una variante que es más realista y otra que es un poco más de fantasía. Por ejemplo, cuando veas a El Rolfrín en las películas, que estabas pegando golpes Sí. así en el aire, Sí. pues es muy espectacular, suena el chin, clink, clink, pero realmente no es una esgrima eficaz. Claro, la esgrima eficaz muchas veces no es visual, porque son tocados tan rápidos y, digamos, tan poco visibles, que te quedas diciendo, ¿pero qué ha pasado? Claro. O sea, eso pasa muchas veces en torneo, que de repente se enciende, bueno, en deportiva al menos es más visual porque se enciende una lucecita y dices, ¿pero cómo ha tocado si yo no lo he visto? Claro, claro. Y realmente puede ser un tocado aquí en la mano, Sí, sí, sí. o en el brazo, o en el pie, que
Se ha movido la Claro, espada claro. a una velocidad que el ojo no lo ve Claro. y de repente se ha encendido una lucecita. No obstante, si tuvierais... es que cuando estabas diciendo Rolf Link, precisamente me estaba acordando de Rolf Link, que además lucha encima de una mesa, salta, se cuelga de una lámpara... Sí, es muy gimnástico. Sí, completamente, vale, Llamativo. pero... Hay películas yo creo que más fidedignas que otras, ¿no? Sí. Eso te quería preguntar. Ay, Si os evidentemente- tuvierais que quedar con una película que dices, bueno, oye, no es 100%, pero es lo que más se aproxima. A mí me gusta mucho El duelista de Harvey Keitel, que es una película de hace muchos años. Sí. En el fondo, la esgrima deportiva, digamos que es una transacción del duelo, pero sí que muere Sí, gente, vamos sí, a decirlo sí. así. ¿eh? Aunque igual gana adeptos, pero bueno, eso lo vamos a Sí. dejar. bien. Claro, hablamos de que desde 1898 está arreglado lo que es la esgrima deportiva. Hablamos Sí. de si vosotros, Sí, sí, siglo como XIX. histórica, estáis todavía en ello, llevamos ahí muchísimo tiempo de ventaja, aunque bueno, quién sabe lo que pasa en el futuro, ¿no? Y por ejemplo, esa película, técnicamente a mí me gusta mucho, evidentemente, claro, hay que hacerlo despacio, hay que hacerlo visible, Claro. el público tiene que entenderlo y le tiene que gustar, aunque sean desconocidos en la materia, ¿no? Y a día de hoy, por lo menos, o bueno, desde hace unos años, se está, bueno, yo creo que desde siempre, porque conocía, hace años trabajé con un maestro italiano que ya su maestro ya había sido maestro de películas como El Cid, etcétera, que bueno, igual la producción sería distinta, ¿no? Igual no es tan real como ahora, pero ahora hay producciones, yo creo que está bastante bien trabajado, tiene correcto. un maestro de armas oficial, Sí. que es el que lleva ese tipo de coreografías, que claro, es una coreografía, no vas a dejarlo Sí, ahí sí, a la sí. suerte, Sí. pero está muy bien técnicamente, yo creo que se ven gestos bastante Sí, a ver, interesantes. Y luego, muy bonito. yo cuando viví en Madrid, que fui a vivir a Madrid para entrenar, en escuelas de arte dramático, en alguna por lo menos que yo recuerde, era obligatoria la asignatura de esgrima. Claro. Aparte de, bueno, por la postura, Sí, igual, quién sabe, ¿no? Pero en tu vida, en una vida igual de un actor, de una actriz, seguramente tenga que hacer algún papel o algo Sí, esté sí, sí, vinculado. sí. Y luego al final tampoco te viene mal porque se trabajan otro tipo de factores, aparte de meramente lo físico y lo técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Rubén, como presidente de una asociación de esgrima histórica, si pudieras subirte a esa máquina del tiempo y decir, bueno, bien, voy a tener una espada, ¿en qué época? Yo creo que el siglo XVII. O El sea, XVII. a mí es que me gusta mucho la espada ropera. O sea, en cuanto a cómo se trabaja con ella, el tipo de ataques, todas las posibilidades que te ofrece, y a Claro. mí es la que me gusta. De hecho, yo como empecé con esgrima deportiva, la transición de esgrima deportiva a la espada ropera es, digamos, es lo más lógico. Claro, claro. Entonces, Bueno, pues después de escucharles, como dirían también las novelas de la triste, no queda sino batirse en este caso. Bueno, pues Rubén Rodríguez y Alejandro Polo van a escenificar o van a demostrarnos o van a mostrarnos un poquito pues una pequeña parte de lo que van a poder ver ustedes el sábado 30 en el Polideportivo Jorge Gocheaga de Oviedo a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, vais a tener el micro incorporado, la gente va a poder estar escuchándoos mientras que estáis ahí unos minutos. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, intentaremos dar unas pequeñas pinceladas, muy pequeñas, evidentemente, de tipos de acciones que puede haber dentro de la esgrima, ¿no? Aunque luego todas las acciones se pueden combinar y son ilimitadas de alguna manera, ¿no? algo muy básico por Pero bueno, la limitación de espacio y de tiempo. Vamos Exactamente, tenemos una y careta. luego, y y la luego que espada. vamos sin protecciones. Sin protección. O sea, vamos Sí. solo la careta y si... Estamos en un punto que Pues nos da un poco adelante. igual, pero bueno. Vamos allá. Muy bien. Me pongo por aquí. Bueno, el saludo del que hemos hablado, ¿vale? Sí. Siempre es inicial. Yo estoy acostumbrado a saludar a lo que sería mi adversario, Un poquito saludar más al hacia árbitro, saludar al público, lo haya o no lo haya, yo ya digamos que tengo eso de formado. Y luego explicar, nosotros en Asturias, en Oviedo, pero en Asturias en general, desde hace años solo practicamos la modalidad de espada. Sí. Que hay 3 modalidades, ¿vale? En espada tiene una peculiaridad que solo se puede tocar con la punta, ¿Sí? y se puede tocar desde la careta hasta el pie. Bien, ¿vale? correcto. Ahora veremos algún ataque. ¿vale? Correcto. La cazoleta, el florete, que también es un arma de punta como la espada, aunque el blanco válido, vamos a decirlo así, sea más delimitado, que solo sería el tronco sin extremidades, y sin la careta, tronco, me refiero Sí, a sí. pecho y espalda, Sí. evidentemente, y la cazoleta es mucho más pequeña porque no tiene la necesidad de proteger Sí, lo sí, que es la mano. ¿vale? Claro. En espada, como es un blanco válido el brazo, digamos, o sea, todo el brazo, desde una uña hasta el codo, hasta Sí. todo, con la cazoleta lo que hacemos es que la postura de guardia, que me voy a colocar ahora mismo, vamos para allá. Lo que hacemos con la cazoleta es proteger, digamos, lo que sería una avanzada. Sí. Una avanzada se entiende como la parte más cercana a mi adversario, que sería la mano. ¿Vale? Solo con la cazoleta yo ya tendría defendido lo Ya que sería tendrías, sí, esta parte de todo mi ese cuerpo, ángulo, sí. y ya es bastante. Correcto. ¿Vale? Eso, en espada, como
tratamos de tocar solo con la punta, se supone que es un arma muy fina. Ajá. Es un arma que se requiere, o debería requerir, muchísima precisión, movimientos muy precisos, Sí. ¿vale? Para que siempre tengamos esta parte protegida. Deberíamos, de hecho, estar perfilados y no enseñar el brazo o el hombro Claro. del brazo a un armado, etcétera, ¿no? La postura clásica de esgrima que estamos acostumbrados a las... Sí. Igual de pequeños a ver sería esta, Sí. yo por lo menos he empezado así. Al final eso va cambiando, coges un poco la postura y el funcionamiento más o Sí. menos de la postura esta primaria, y al final cada uno pues va a hacer poniendo la mano donde puede, ¿no? Sobre todo básico, que no está aquí, porque un golpe sería bastante doloroso. Correcto. Vale. Bueno, pues a ver, por Vamos ejemplo, allá. desde este punto. Mira, Rubén me puede hacer un fondo clásico a tocar sin ningún problema, estoy acostumbrado, ¿vale? Ese sería un fondo, estirando el brazo, la pierna iría para adelante. Sí. Ese sería el ataque más básico de esgrima, Correcto. ¿vale? Luego, a partir de ahí, por ejemplo, sobre un fondo, lo que hablamos antes, se trata de atacar, o sea, de tocar y que no te toquen, ¿vale? Yo tengo varias opciones de defenderme. Lo más normal sería, o sea, por impulso primario, sería hacer paradas, ¿no? Que al principio, cuando los niños empiezan, cuando la gente empieza, pues intentas quitarte de alguna manera el hierro de encima, o que sea de una manera brusca. Claro, lo que hablamos, si yo soy brusco en mis movimientos, lo que hago es dejo mucho blanco válido a la vista. Entonces los movimientos de las paradas deberían ser también pues muy finos de mano, ¿vale? Con un giro de muñeca, lo que se trata es de, con la cazoleta y el tercio fuerte, atrapar la hoja del contrario, y desde aquí lo que buscaría es, por ejemplo, una respuesta. Ahí la careta que no le duele. Ya, ¿Vale? ya, menos mal que no veo. Bien. Eso es un tipo de parada, que sería Claro. una parada de cuarta. Vuelve a atacarme, Rubén, por favor. Esto es una parada de cuarta. Sí. Tampoco voy aquí a explicar todas, pero Sí, bueno, nada. habría 8 paradas, ¿no? Vale, sexta, octava, séptima, quinta y alguna más, ¿vale? Luego, a partir de otro ataque, por ejemplo, tenemos la opción, aparte de hacer la parada, de Sí. hacer un contraataque, que sería también habitual. Sobre un ataque, hacer un ataque. Si él me atacase y yo dejase el brazo estirado, hace el ataque, nos tocaríamos los dos. Es otra peculiaridad de la espada. Sí. Hay tocado doble, tocado simultáneo, ¿vale? En florete y en sable eso no existiría. Sería nada hecho. Vale, entonces, aquí en este caso, sobre los ataques, es importante también trabajar con lo que sería la cazoleta, Sí. que se llama oposición. ¿Vale? Así, yo con la cazoleta, con un pequeño movimiento de mano, digamos que su ataque prolongaría hacia afuera Lo desvías. y yo tocaría de esa manera habitual. Correcto. ¿Vale? Eso podría ser otra opción. También, aprovechando que se puede tocar en todo el cuerpo, también tenemos acciones, por ejemplo, como las angulaciones. Sobre un ataque suyo, yo podría buscar tocar con la punta y el ala, ¿no? Sí. ¿Vale? Por el exterior, por el interior, por abajo, etcétera, tal. Otra opción también que hay, que es muy llamativa, que yo hago muchísimo, y la gente de mi club intenta trabajar también bastante, es sobre los ataques hacer esquivas. Que esto siempre queda así como muy visual, muy guapo, ¿no? Igual sobre un ataque que me hace Rubén, por ejemplo, Claro. yo hago una esquiva, Ajá. me meto aquí abajo, me la juego evidentemente porque me pueden ahí... Sí. me pueden tocar, pero queda muy llamativo. Esa esquiva, o por ejemplo esta, que es yo creo que en el cine se hemos visto bastante. Sí, Ahí, sí, perdón, Rubén. sí. Vale, esta sería también otra bastante interesante. Y luego otra opción de defensa sería sobre un ataque de mi adversario, distancia, básicamente. Con estas tres pinceladas, estas tres acciones de defensa, esto es... Digo yo, para Ilimitado. finalizar, durante medio minuto podemos ver la jugada de seguido. Sí, tiramos un poquitín así despacio. Esto es. ¿Te parece? Vale. Eso es lo que se trata. También aquí entran en juego lo que son engaños. Ajá. ¿Vale? Que puede haber engaños de punta o engaños, digamos, físicos. Ajá. ¿Vale? Depende de lo que yo provoque con mi engaño. Por ejemplo, he provocado una parada. ¿Vale? Eso, lo que hago es una parada, tiene un nombre técnico, intento librar su parada, etcétera. Entonces, esto digamos que es una especie de partida de ajedrez, en vez de sobre un tablero, sobre una pista, Sí. y cada movimiento que yo le puedo hacer, que yo voy previendo Sí. que va a hacer él, le puedo hacer lo mismo. Entonces, con meras acciones chiquitinas, podemos empezar a hacer una partida de ajedrez que no se aprecia desde fuera, Claro, pero hay claro. un contenido técnico ahí detrás importante, ¿vale? Entonces, bueno, eso también puedo tirar al pie, Claro. ¿vale? Lo de la careta es muy llamativo, no quiero romper nada. Oh. Bueno. La verdad que aquí no le gusta jugar con las espadas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, Esto es chicos, así. pues nada, perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Sentaros, por favor, para poder finalizar perdón, lo que es la entrevista. Ya lo han visto. Es
pequeñísimo botón de muestra de lo que van a poder ver el próximo sábado en el Polideportivo Jorge Gocheaga a partir de las 10 de la mañana. Solo me queda que invitéis a la gente que le guste y a aquellos que quieran conocer o aquellos que simplemente quieran pasar una mañana de sábado distinta a que vayan allí y disfruten. Por supuesto, yo por mi parte, la verdad, bueno, por lo primero, gracias por darnos la oportunidad de venir y de intentar fomentar un poco y que la gente nos conozca. Que lo conozca, y evidentemente el sábado en el campeonato, aparte de que para nosotros es un día festivo, que 25 años no se cumplen todos los días, sería genial que la gente viniese, aunque solo sea para ver inquietud. También es verdad que voy a intentar hacer un taller para niños dentro del campeonato, con espadas de goma espuma y sabes de goma espuma y unas caretas de protección, que no debería pasar nada, no, bueno, nunca pasa nada. Los que se quieran acercar, que prueben un poquitín, así les enseñamos lo que son los desplazamientos más o menos básicos. Bueno, igual ya solo con eso llegamos a gente. Y aparte de eso, que es una oportunidad de ver gente que viene de fuera a competir en Asturias, que no se ve todos los días y va a haber un nivel bueno. Entonces, es una forma de acercarse al deporte y ver hasta dónde se puede llegar. Entonces, pues perfecto, muchísimas gracias a los dos, Rubén Rodríguez, presidente de la Asociación Éstula, Alejandro Polo, presidente de la Sala de Armas de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Presidenta, entiendo que todo correcto. Correcto, la presidenta nos da su ok, con lo cual solo nos queda irnos a publicidad y dentro de un momento volvemos para continuar el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar, cambiamos totalmente de asunto. Como van a ver, bueno, pues la semana pasada pues se celebró en Langreo la sexta gala de entrega de galardones organizada por Avispa, que es Avispa, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias. Bueno, pues por motivos de agenda no fue posible, bueno, pues estar con estos profesionales días antes de la gala. Bueno, es de justicia, bueno, pues tenerlos esta noche con nosotros, en este caso a su coordinador general, Jorge Cuesta. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, entiendo que el desarrollo de la gala, por lo que pude ver por las fotos que luego van a ver los espectadores, sobresaliente, ¿no? Sí, la verdad que estamos más que satisfechos de la respuesta del público, sobre todo de aquellos profesionales, empresas, entidades y fundaciones que nos acompañaron del resto de la geografía española, procedentes concretamente de ciudades como Barcelona, como Soria, como Madrid, como León, Santander, etcétera, etcétera, y que, bueno, redundó un poco en que el acto fuese bueno, pues más que satisfactorio, como digo, además de, obviamente, el acompañamiento que tuvimos del resto de los profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles, políticas, que estuvieron presentes en la gala de entrega de los sextos galardones de seguridad privada Asturias 2019. Claro. Bueno, vamos a hablar del sector que representas, de la seguridad privada. Iba a preguntarte cómo está la seguridad privada a día de hoy en España, pero entiendo que te tengo que preguntar en Asturias. Vivimos en 17 reinos taifas. En Asturias, ¿cuál es la realidad o si es distinta al resto del territorio nacional? Bueno, podríamos hacer una extrapolación con el resto de los datos o estadísticas o volumen de negocio a nivel nacional, que, como digo, también puede ser comparado con la situación que vivimos en nuestra comunidad autónoma. Durante los últimos meses sí es cierto que hubo un repunte, hubo una subida en cuanto a la facturación, aproximadamente del 3,5, 3,6% en cuanto a la contratación de servicios, donde se nos incluyen a nosotros como prestadores de unos servicios, concretamente en este caso de seguridad privada. Pero eso no ha repercutido de manera tan positiva en nuestra comunidad autónoma, donde seguimos manteniendo los mismos niveles, en este caso, de contratación, tanto por parte de la administración pública o por parte de clientes privados, y, como digo, mantenemos la misma situación que en los últimos años, es decir, no hay nueva contratación, se sigue dependiendo excesivamente de las licitaciones, en este caso públicas, y los clientes privados no han vuelto de alguna manera no a confiar, sino a contratar estos servicios después de la crisis que sufrió, como todos sabemos, este país durante los últimos años. Por lo tanto, ha repercutido en este caso negativamente para los profesionales del sector en el Principado de Asturias. ¿Cuántos profesionales viven actualmente en la seguridad privada, desempeñan su labor en la seguridad privada en Asturias? Actualmente lo que son operativos de seguridad, digamos, activos, como vigilantes de seguridad, incluyendo también los guardas rurales, estaríamos hablando en torno a unos 1.200 profesionales. No estamos contando, sumando en este caso, el resto de, digamos,
parte del sector, como pueden ser sistemas, transportes, etcétera, etcétera, donde entonces nos incrementaríamos aproximadamente a unos 1.700 aproximadamente profesionales que están ejerciendo sus funciones en el Principado de Asturias, ¿no? Mantenemos esos niveles de ocupación laboral, Sí. prácticamente igual que en los últimos 8 o 9 años. Es decir, no ha habido un aumento, digamos, en este caso, destacable en cuanto a la contratación o nueva contratación Claro. de profesionales del sector. ¿La mujer está plenamente integrada en el sector? Como en otros muchos, ha sido siempre una profesión, digamos, de alguna manera, siempre identificada con el desempeño de las funciones por parte de los hombres. De los hombres, sí. De hecho, a nivel nacional, y también obviamente aquí en Asturias, en nuestra comunidad se cumplen esos ratios de ocupación, estaríamos hablando de que ahora mismo el 80% de los 82.000 profesionales de seguridad privada que ejercemos en todo el país, el 80% son hombres y el resto son mujeres. De hecho, la incorporación en el sector privado, en el sector de la seguridad privada, de mujeres cada vez es mayor, pero digamos que duplica Claro. la ocupación, en este caso, por parte de personal masculino. Me decías, las plantillas están más o menos estables, de 8 o 9 años atrás. ¿Necesita rejuvenecerse la plantilla de guardias de seguridad en Asturias, de vigilantes de seguridad, o está como tiene que estar? No sería un aspecto en este caso preocupante, en el sentido de que hay 3 convocatorias anuales por parte del Ministerio de Interior, Sí. Policía Nacional, donde se habilitan a más profesionales. Sí. Entonces, es decir, el sector siempre va a contar con un repuesto, en este caso humano, de recursos humanos, para poder suplir, digamos, las posibles jubilaciones claro. que realice el personal. De todas maneras, sí es cierto que hay muchos profesionales que se han quedado, digamos, o han ejercido esas funciones durante muchísimos años en los mismos servicios, no en servicios, no rotando por diferentes servicios, que es otra también de las dificultades que tiene este trabajo, en el que muchos jóvenes empiezan a ejercer las funciones y al cabo del tiempo, digamos que no se encuentran satisfechos, puesto que están rodando por diferentes servicios y esta profesión obviamente al principio es muy dura. E incluso los que tenemos más años son los que llevamos más de 20 años ejerciendo, también en alguna ocasión, por circunstancias, cierres de empresa, concursos de acreedores, se anula la propia contratación del servicio de seguridad, nos tenemos que ver obligados otra vez pues a trabajar en eventos, a trabajar en otro tipo de servicios a los que por edad no deberíamos estar trabajando. No digo que no estemos preparados, sino que se supone que de eso debería ser ejercido por las nuevas generaciones. Sin embargo, en este sector nunca podemos, digamos, estamos siempre con las espaldas abiertas a tenor de lo que pueda pasar dependiendo de las circunstancias económicas donde nos estemos desenvolviendo. Claro. ¿Hay mucho intrusismo profesional en el sector? Sí, nosotros es una de las preocupaciones, como desde que nos constituimos como asociación, en la lucha contra el intrusismo. De hecho, la colaboración, digamos, tan estrecha con los cuerpos y fuerzas de seguridad, concretamente con la Unidad Territorial de Seguridad Privada y con la Guardia Civil en aquellas cuestiones que le competen, para luchar contra este grave problema que es la usurpación de funciones, o más conocida vulgarmente como intrusismo profesional. Nos hace mucho daño, nos provoca un perjuicio grande, no solo económico y laboral, pero sino también de imagen, de proyección social. Es decir, en muchas ocasiones hemos visto cómo se estaban ejerciendo funciones nuestras, que solo pueden prestar vigilantes o guardas rurales que tienen la habilitación profesional por parte del Ministerio de Interior, ejercida por personal no habilitado o que simplemente no tiene la correspondiente acreditación para ejercer dichas funciones. Y eso nos provoca bastante daño, sobre todo en la época de verano, en época estival, y ahora también acercándonos a las Navidades, donde hay una gran abundancia de eventos, mercados, ferias y demás, donde lo que tratamos es obviamente de perseguir y de denunciar y de que se sancionen esas actitudes, como digo, puesto que es un perjuicio muy grande el que tenemos que pagar al resto de profesionales para que se contraten a esas personas, que además puede tener una serie de responsabilidades civiles, penales y administrativas, no solo para ellos por ejercer esas funciones de forma ilegal, de forma irregular, sino también para quien lo contrata, para el contratador, para el contratante en este caso, o quien promueve la contratación, para la redundancia, de esos supuestos, entre comillas, profesionales de la seguridad. Cuando, por ejemplo, pues hay un festival, como bien dices, un concierto, pues una aglomeración de gente, en una palabra. Bien, y vemos vigilantes de seguridad. ¿A qué está autorizado y a qué no el vigilante de seguridad? Bueno, cuando hay unos eventos, previamente se supone que tienen que estar planificados, coordinados, en este caso por un director de seguridad, que es, digamos, el
máximo responsable dentro de la estructura empresarial o dentro del propio promotor, ¿no? Que también pueden ser contratados directores de seguridad para realizar una planificación, los planes de autoprotección, o en este caso concreto, planes de seguridad, emergencias y evacuación. Ahí es donde los operativos de seguridad saben cuáles son las funciones que tienen que desarrollar en un evento en concreto. Y después el resto de, digamos, acciones que podemos realizar son las que vienen marcadas por la Ley de Seguridad Privada, la última es la del 2014, donde se nos indica, bueno, pues el tipo de desarrollo o actividades profesionales que podemos desarrollar, es decir, prohibición de si existe establecido dentro de un recinto perimetrado la venta de alcohol o el consumo de alcohol a menores, la venta de estupefacientes, alcanzamos también actividades o denuncias no solo administrativas, aparte de obviamente de las penales, y todo aquel hecho o ilícito penal que esté contemplado en el Código Penal, y en el que nosotros sí podemos intervenir en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si estuviesen presentes o por nuestra cuenta. Siempre, como digo, todo eso coordinado a través de un director de seguridad, que es el que marca un poco, digamos, que es las líneas, las líneas de actuación, independientemente de todas las que, como profesionales, debemos de saber para ejercer en un momento determinado ante una cuestión o un problema o un hecho en concreto. Correcto. La semana pasada se sentaba ahí donde está nuestro invitado esta noche, quizás algunos que lo vieron lo recordarán, bueno, pues un policía nacional que se jubilaba después de 42 años de servicio, ¿no? Lodario Ramón. Bueno, pues con él repasábamos lo que había sido la trayectoria y él nos comentaba que actualmente, bueno, pues muchísimos jóvenes, no todos, han perdido el respeto tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. ¿En la seguridad privada también notáis este tema? Sí, sobre todo cuando hay que hacer controles de acceso, cuando hay que intervenir ante una serie de conductas. Efectivamente hay grupos de personas, en este caso, sobre todo jóvenes, y algunos a veces no tan jóvenes, que obviamente no respetan, por decirlo de alguna manera, cuáles son la convivencia cívica y normal que debemos de tener en la participación en cualquier evento festivo, cultural o de cualquier característica, ¿no? Y obviamente a nosotros en muchísimas ocasiones debemos de imponer también el respeto de alguna manera, de forma legal o a través de la normativa reguladora que amparan el ejercicio de nuestras funciones, pero sí en alguna ocasión, sobre todo cuando hay concentraciones de un número numeroso de personas, efectivamente el grupo siempre tiende a intentar estar por encima de lo que nosotros le marcamos, que al final es lo que la normativa y la legislación nos marca a nosotros en el ejercicio de nuestras funciones. Pero sí es cierto, a los cuerpos de seguridad les ocurre y a nosotros en muchas ocasiones también se falta respeto, hay agresiones, hay cada vez afortunadamente más sentencias donde se nos considera como hay sentencias donde se nos reconoce como agresión, atentado a agente de la autoridad, y por lo tanto en este caso las fiscalías cada vez están apoyando más y cada vez están publicando más sentencias a favor de cuando a nosotros se nos provocan o se nos producen agresiones con resultado de lesiones también para la condena de esos individuos, ¿no? Y por lo tanto ese respaldo jurídico también para nosotros es fundamental. Importante. Claro. Más allá de la crisis de la que antes hablábamos, ¿las empresas asturianas invierten en seguridad? Bueno, cada vez más, digamos, cada vez más, sobre todo porque se les explica de que el gasto en seguridad no es un gasto en sí, es una inversión, independientemente de las obligaciones que tengan ya legales que deban de cumplir. Pero efectivamente siempre a veces se ve la seguridad como un gasto, como unos operativos que hay que pagar por el simple hecho de tenerlos contratados, pero no van más allá de qué es lo que ofrece un profesional de la seguridad privada y qué es lo que ofrece una empresa de seguridad. Una empresa de seguridad, estamos hablando de una empresa de seguridad serias. Nosotros hemos denunciado de forma sistemática muchas empresas de seguridad donde dejan a los trabajadores a su suerte y no reciben la formación adecuada, no saben muchas veces qué es lo que tienen que hacer en casos concretos y por lo tanto debemos reivindicar que las empresas se culturicen en ese sentido. Nosotros les asesoramos, nosotros de alguna manera les informamos de cuál es la normativa reguladora, de cuáles son las funciones que puede realizar un vigilante de seguridad, de cuáles son las funciones que no debe realizar un vigilante de seguridad también y que al final le va a traer muchos más beneficios
el tener contratados a estos profesionales que no al contrario, ¿no? Independientemente de los gastos que puede derivar de que se provoque una situación en concreto, pensemos ahora en un incendio, pensemos ahora en cualquier desastre dentro de las propias instalaciones, y que no haya nadie, en este caso preparado, como puede ser un vigilante de seguridad, para dar una respuesta como primer interveniente ante hechos que pueden provocarse y que están al cabo del día, ¿no? Por lo tanto, es decir, siempre obviamente apostar, en este caso, por la contratación de profesionales y porque las empresas efectivamente sean conscientes de la importancia que tiene el que nosotros realicemos las funciones o nuestras funciones en sus instalaciones. Por otra parte, 20 años en la seguridad, en la vigilancia privada, ¿cómo ha visto evolucionar el sector? Pues sinceramente, en cuanto a formación hemos dado un salto cualitativo. Nosotros apostamos también por una formación reglada. Destacar que Asturias fue pionera a nivel nacional, donde se impartieron los primeros certificados de profesionalidad. El aumento, como digo, de esta formación para nosotros es muy positivo. En el resto, la verdad que hay que destacar también el inmovilismo en muchas ocasiones de los propios profesionales, es decir, la poca implicación en la defensa de sus intereses. Y en este aspecto creemos que ha cambiado muy poco. Normativamente ha habido la aprobación de nuevas leyes que de alguna forma han venido a reforzar un poco nuestra situación, tanto la nuestra como la de los guardas rurales, pero visto así a un tiempo, como acaba de mencionar, de unos 20 años, la verdad que ha cambiado muy poco. Nosotros entendemos que se debe potenciar mucho más, en este caso la seguridad privada, la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y seguir apostando, como digo, por la contratación de los profesionales. Pero, de forma resumida, la evolución ha sido pequeña, ha sido mínima, ha sido escasa. Es decir, no ha habido unos grandes cambios que hayan motivado a decir, o argumentar que efectivamente hubo hechos que pudiésemos considerar como destacables en cuanto a la evolución del sector. Claro. Dos temas para finalizar. Cuando vemos documentales o películas, la seguridad privada norteamericana, ¿eso es ciencia ficción comparado con España? ¿Es película o es un espejo en el que mirarse? Tiene un poco de todo. El sistema de seguridad privada, como el sistema de operativos de seguridad privada de Estados Unidos, es completamente diferente, tanto en cuanto al ejercicio de las funciones como a la normativa que la regula. No tiene nada que ver. De hecho, España sigue el modelo europeo. De hecho, España está considerado que tiene uno de los modelos de seguridad privada mejores de toda Europa, y no tiene nada que ver con lo que vemos en este caso en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen otra serie de funciones, están considerados como agentes de la autoridad, el abanico de actividades que realizan es completamente diferente al nuestro. Yo no voy a decir que sea ni mejor ni peor. En muchas ocasiones nuestro sistema es muy garantista de cara a los ciudadanos, y el de Estados Unidos muchas veces deja bastante que desear en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, no puedo decirle exactamente si sería un modelo a copiar o adecuado, cuando aquí hemos adoptado por otro completamente diferente. No sé si daría o está dando mejores o peores resultados en este caso, pero dense cuenta que la cooperación en este caso en cuanto a seguridad privada y cuerpos y fuerzas de seguridad en los últimos años ha sido, para la resolución de hechos delictivos, ha sido espectacular. Es decir, somos los ojos, en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad y seguridad del Estado, llegamos donde ellos no pueden llegar por falta de recursos, y por lo tanto aquí la coordinación en este caso es positiva. Desconozco cómo se hace en Estados Unidos o cómo es el ejercicio de funciones que realizan allí, y que en muchas ocasiones sí, a través de una visión excesivamente cinematográfica, quizás se le dé más importancia de la que tiene. Claro. Y para finalizar, un caso práctico que saltó a la palestra hace ya un tiempo. Cuando saltó el escándalo de Cristina Cifuentes al sustraer 2 botes de crema en una superficie comercial, en aquel vídeo veíamos un vigilante de seguridad que la registraba o le indicaba que sacara le mostrara las pertenencias que había en el bolso. ¿Actuó bien o debería haber sido Policía Nacional o Guardia Civil quien registre, digamos, quien intervenga en el caso? No, la actuación en este caso fue impecable y además amparada legalmente. Es decir, cuando un vigilante, no hablamos de sospechas ni de indicios, sino tiene la veracidad de que efectivamente se ha provocado en este caso un hurto o un delito,
en las instalaciones donde él está ejerciendo o prestando sus funciones, está perfectamente capacitado para interceptar a esa persona. Claro. Por un tema de intimidad, se le traslada a una sala para que muestre sus pertenencias. Si lo hace de forma voluntaria, no hay ningún problema, y después hay otra serie de procesos a realizar. Si no quiere hacerlo de forma voluntaria, hay que requerir la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sean ellos los que realicen o procedan a realizar las actuaciones que consideren convenientes. Y después el vigilante de seguridad, dependiendo un poco de las normas que tengan en cada centro, o bien interpone la denuncia el propio vigilante o la interpone el propio centro, en este caso un centro comercial, ¿no? Son las líneas de actuación, pero perfectamente se ha sido. Otra cuestión es después difundir esas imágenes. Correcto. Eso ya, eso ya es una denuncia previa y hay una sanción prevista, en este caso por la Agencia Española de Protección de Datos, por difundir esas imágenes que nosotros debemos de custodiar y almacenar efectivamente esas imágenes y solo ponerlas a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad, o en este caso de una instancia judicial que la solicite en el caso de haberse cometido un ilícito penal. Claro. Bueno, pues llegamos al final, sexta edición, en este caso preparando ya la séptima, me imagino. Sí, porque hay que darse cuenta que eventos de estas características nos lleva aproximadamente unos 7-8 meses prepararlo, cuadrar las agendas. Claro. En este caso han sido 24 galardonados, entre galardones autonómicos, nacionales, vigilantes de seguridad, guardas rurales y distinciones especiales, con lo que, es decir, organizar un evento de estas características lleva mucho tiempo, lleva un gran esfuerzo y sobre todo lleva una gran inversión económica, que recordar que nosotros no recibimos subvenciones públicas, es decir, es a través todo de o las cuotas de nuestros asociados o sobremanera a través de las entidades privadas, empresas que apuestan por nosotros y que subvencionan este tipo de actividades. Pues Jorge Cuesta, coordinador general de Avispa, Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas noches. Pues nos vamos muy rápidamente a publicidad y a vuelta continuamos ya con la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Ya vieron, comenzamos con las espadas y finalizamos con la seguridad. Bueno, seguridad que nos atañe sin duda a todos. Programa con dos invitados en esta ocasión porque, como vieron, bueno, pues los tiradores de esgrima ocuparon más tiempo del que normalmente dedicamos a las entrevistas, pero sin duda mereció la pena. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y que descansen.